Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amigo el psicoterapeuta Paulino Martínez. Hoy voy a hablar acerca de constelaciones ancestrales y voy a hablar acerca de las lealtades familiares. Una gran cantidad de personas acude con nosotros a constelar porque no comprenden la razón por la cual, por mucho que se esfuercen y por mucho que se levanten temprano, por mucho que trabajan, no consiguen abundancia económica ni riqueza en sus vidas. Están los que siempre ganan muchísimo, pero muchísimo dinero de sobra, pero el dinero se les escapa de las manos, se les va como agua, se les esfuma y de la nada se termina. Están también los que ganan muy poco dinero y apenas alcanzan para cubrir sus gastos básicos. Esto se debe a las lealtades familiares. Dichas lealtades pueden representar, por ejemplo, a cierta edad, sucesos, dramas o accidentes o situaciones que se repiten dentro del sistema familiar. Son muy comunes y se pueden repetir en ciertas fechas. Estas lealtades familiares son órdenes inconscientes que el árbol genealógico a través del ADN y de la sangre va heredando a los nuevos miembros de la familia, en donde esto los obliga a vivir cierto destino. Por ejemplo, tenemos entonces que si el tatarabuelo, por aquella época de las luchas revolucionarias, recibió un balazo en el estómago a los 35 años, provoca que su hijo, su nieto, su bisnieto o su tataranieto, si son sus dobles, presenten un cáncer de estómago, una úlcera gástrica, una gastritis, etcétera. Si a los 35 años, sin ninguna razón lógica alguna, esto se presenta, esto quiere decir que esto fue genéticamente heredado dentro del árbol familiar. Tenemos entonces que si la bisabuela, por ejemplo, fue abusada desde los 14 años de edad por algún amigo de su familia, esto provoca que su hija, su nieta o su bisnieta, si son sus dobles, puedan entonces vivir abusos a partir de los 14 años de edad. Y esto se puede presentar en cáncer de útero o en otro tipo de situaciones. Porque la orden que se envía desde el inconsciente genéticamente es que es tan fuerte lo que viví, es tan fuerte lo que me sucedió que tú debes repetirlo. Claro que con las constelaciones ancestrales se ha comprobado que dicha orden inconsciente puede ser anulada, cambiando el destino de la vida de la familia por completo. Pero volvamos al tema del dinero, de la economía, de la prosperidad y la adversidad dentro de la familia y las lealtades familiares. He estudiado a través de los años, por ejemplo, el caso de que una persona que tuvo la oportunidad de superarse y estudiar y se convierte en un profesionista, y cuando surge ese único profesionista en la familia, este suele ganar muy poco, porque por lealtad familiar, él se contiene inconscientemente de superar a sus papás. Eso es, usted no tiene permiso del árbol genealógico de ser más que sus padres. Entonces, si sus papás no ganaban mucho, usted no puede aspirar a ganar esto si usted no ha constelado. Porque entonces dicha prosperidad se convierte en una ofensa familiar. Créamelo, yo lo he vivido. Cuando usted tiene éxito y le va bien, en la familia se generan envidias y le comienzan a decir cosas y uno no se siente bien y dices, bueno, ¿por qué no me puedo sentir bien por mi éxito? Porque eres el único y no tienes permiso. Entonces, ¿cómo va a ser posible que esta persona gane más que toda la familia si siempre hemos vivido con poquito y hemos sido muy humildes? ¿Cómo va a ser posible que esta persona, por lo tanto, aunque sea un profesionista, o mejor dicho, inconscientemente el inconsciente de este profesionista se encargará de colocarlo en puestos de trabajo sencillos? Se encargará de no darle muchas aspiraciones.
se encargará de sembrarle un miedo a perder su chambita, su trabajito. De tal manera que por mucho que haya estudiado, él jamás se ha permitido superar a la familia, es decir, ser desleal. Y con esto queda aclarada la manera en que las lealtades familiares pueden afectar la economía. Ahora vamos a ver dos opciones que tenemos en constelaciones ancestrales para reparar la vida económica en un árbol genealógico. Una de ellas es la reparación económica por pérdida. Imaginemos que tuvimos un tatarabuelo que llegó sin nada de dinero de Europa en los tiempos de la guerra. Se asentó, se casó en México y haciendo fortuna y adquiriendo terrenos, compró ganado y vendió sus cosechas. El tatarabuelo entonces vive en la riqueza total. Comienza la época revolucionaria en México y por todo el país comienzan los movimientos armados, de tal manera que se apropian de la fortuna del abuelo y él pierde su hacienda y es asesinado y de la misma se apropian los invasores. Esta es una historia común en México. La fortuna se perdió, la riqueza se fue de golpe, la memoria se queda en su esposa e hijos. Si tienes mucho, lo pierdes de repente. Y esa orden va pasando de generación en generación hasta llegar a los papás y luego de tus papás a ti, que de pronto no puedes tener en tus manos tu sueldo mensual completo sin sentir la imperiosa necesidad de gastarlo, prestarlo, perderlo. Porque inconscientemente tú estás obedeciendo seriamente a tu familia y no comprendes por qué tienes todas las tarjetas de crédito al tope, como tampoco comprendes por qué ganando tanto dinero siempre tienes vacía tu cartera y todo, pero todo absolutamente lo debes. En esos casos, la mejor manera es buscar una pérdida inesperada dentro de la historia familiar y saber quién fue el que la sufrió. Pregunta en tu familia quién tuvo dinero y si lo perdió de repente, y entonces ahí tienes una lealtad. El otro tipo de reparación que se presenta comúnmente en la familia es el derroche. Imaginemos que este mismo tatarabuelo que ha llegado a hacer fortuna a México tiene terrenos, tiene ganado y vende todas sus cosechas a buen precio, pero tiene un pequeño problema y gran defecto. Es jugador, alcohólico y mujeriego. Por lo tanto, y esta es la historia de muchos boxeadores, deportistas o personas que de la nada ganan una fortuna y antes de morir o a los pocos tiempos la han derrochado toda absolutamente. El derrochar continuamente su fortuna no se termina y entonces hereda lo que le resta de sus riquezas a sus hijos. Casualmente, sus hijos comienzan a gastar la fortuna que queda poco a poco e incluso puede que alguno de sus hermanos sea igual que él, un jugador, un alcohólico y un mujeriego de su padre, de tal modo que parte de su herencia se esfuma y desaparece rápidamente. Los demás hermanos y hermanas, aunque no jueguen o no tomen o no sean mujeriegos, van gastando aquella fortuna que nunca les costó, por lo que ya para la siguiente generación ninguno de los nietos de este tatarabuelo tiene éxito o fortuna. Y llegamos hasta la línea de los tataranietos, hombres y mujeres, algunos profesionistas y otros no, pero ninguno éxito. Mi abuelo decía un dicho que decía: abuelo tendero, hijo caballero, nieto limosnero. Esta es una de las maneras en que se va pasando estas órdenes inconscientes al sistema familiar. Todos conformándose con trabajos mal pagados, sueldos bajos y con muchas aspiraciones frustradas de hacer mal. Algunos ponen negocios que nunca tienen éxito, que nunca prospera y nadie entiende la razón. O sea, a estas personas ponen un negocio donde no se puede fracasar y ellos fracasan.
Y es que el inconsciente de la familia da la orden que se viene heredando desde el tatarabuelo. Si tienes dinero, lo vas a malgastar, mejor no lo tengas. Y dicha orden es tan profunda que naces con una idea de no merezco. ¿Para qué? Yo me conformo con tener lo básico. Yo me conformo con poquito. Yo no aspiro a tanto. Es necesario entonces que revises la historia de tu árbol genealógico y lo podemos hacer de varias maneras. Si tú no conoces tu historia, nosotros a través de la astrogenealogía y a través del tarot podemos ayudarte a saber cuál es el pariente, cuál es tu doble, a quién es el que sigues y qué es lo que vas a heredar. Entonces, es necesario que revises tu historia. Con todo lo anterior, espero que te quede más claro que cualquier situación en la que por tu cabeza pasen pensamientos como los que siguen y pon mucha atención, obedece a órdenes del inconsciente que te ha enviado tu árbol genealógico y que hoy en día sigues obedeciendo para que no se repita el drama económico de tu pasado transgeneracional. Y estas ideas o estas situaciones son: no tengo dinero, si tengo mucho lo perderé, ahorita no estoy para esos gastos, tener dinero es tener problemas, son más felices los pobres, prefiero estar tranquila con esta vida humilde y poder salir bien a la calle. Qué felicidad ser pobre y dormir tranquilo. Es malo ser rico, malditos ricos. Aquí como sea la vamos pasando y vamos saliendo si Dios quiere. Ahorita vengo, voy a perseguir la chuleta. También es muy común en los Aries decir voy a luchar por la vida. Entonces, pagar la tarjeta de crédito para mí es pagar lo mínimo y siempre necesitan dinero, siempre necesitan ganar más, siempre dicen que no le alcanza, que no le rinde, se están quejando y atraen más de esa mala suerte. Y hablan de situaciones que dicen, no, es que como está la situación, mi negocio casi no vende, mi negocio no funciona, etcétera. Todos llegamos a este mundo a aprender, sí, a crecer, sí, a ser felices, sí, pero sin duda vivimos en un mundo material y tenemos todo el derecho de disfrutar de la prosperidad, la abundancia y la riqueza universal. El dinero, como lo repito continuamente a mis pacientes, es una energía, es una vibración y es una frecuencia. El dinero en sí mismo permite una vida cómoda, una vida agradable, por lo tanto la abundancia es la que nos pertenece. Así que investiga en tu inconsciente, en tu familia y en tu árbol y busca estas pérdidas inesperadas. Busca al derrochador, porque una vez que localices el origen de tu problema económico, podrás hacer el dueño, podrás hacer una constelación y liberarte de ese programa de familiar, de lealtad familiar que te tiene sin economía y sin dinero. Acude con nosotros a nuestro centro holístico Espíritu Sagrado. Pide información y reserva tu espacio para tu constelación familiar. Pregunta sobre asuntos de prosperidad y adversidad.